Buenas, mi nombre es Pedro Giordano, soy el director del proyecto de investigación La teoría de los sistemas sociales en las dicotomías de la sociología contemporánea. La codirectora del proyecto es Micaela Ciardelo y acá el investigador Gastón Becerra nos va a acompañar en esta exposición, en la cual esperamos presentarles de manera breve cuáles son los principales objetivos de nuestro proyecto, las dimensiones analíticas y algunos de los resultados que obtuvimos en un proyecto que se encuentra en curso y que esperamos poder extender debido a que tenemos demasiado material para seguir trabajando. Bien, la idea es exponerle los argumentos y para apoyarnos vamos a usar estas viñetas que ustedes van a poder leer, en las cuales nos van a ir acompañando el relato y en las cuales tratamos de que queden bien identificadas algunos de los principales lineamientos del proyecto. Bueno, en principio nuestro tipo de proyecto es de carácter teórico, es un proyecto sobre sociología principalmente, sobre teoría sociológica, así que nuestra principal etiqueta para caracterizar el proyecto es de carácter teórico. El área a la que está dirigida es el de la teoría sociológica y la sociología sistemática. Bien, vamos a presentarle el objetivo principal del proyecto, que es el de contribuir a la discusión de aspectos críticos y controversiales de la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann, ubicándolo en torno a dicotomías. Ahora, a lo largo de la exposición, vamos a estar comentando principalmente cuáles son los principales, desplegando algunos de estos principales conceptos, sobre todo la idea de dicotomía, tensiones. Vamos a hablar de un objetivo emergente que surgió a medida que estábamos avanzando con el proyecto, que fue el de proponer herramientas analíticas para referir al tratamiento de estas discusiones, a lo cual lo denominamos concepciones. ¿Sí? Entonces, en un primer momento, nuestro objetivo estaba pensado para comparar algunos programas teóricos, algunos clásicos y otros que en nuestra contemporaneidad están produciendo avances científicos muy significativos. Y al contrastarlos, se nos ocurrió organizarlos en torno a una categoría que los englobe, a la cual denominamos concepción general, especificando que con ella podemos captar lo que sería un rasgo identitario de cada uno de estos programas. Entonces, no solamente comparamos tensiones, sino que tratamos de identificar cuál es este rasgo identitario, al cual vamos a denominar concepción general, y creo que ese objetivo emergente que surgió en el transcurso nos permitió ordenar el contenido de nuestro proyecto y sobre todo ser utilizado como guía a la hora de presentar los resultados. Me parece una categoría bastante interesante para ordenar todo nuestro marco conceptual. Bien, y como vamos ahora a ir viendo, en nuestro proyecto ponemos en diálogo no solo a la teoría de sistemas del sociólogo alemán Niklas Luhmann, que es el principal marco, el programa teórico y al cual utilizamos para comparar o como eje de comparación, con otras perspectivas teóricas como pueden ser teorías de Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, a las cuales la identificamos con el rasgo identitario de ser teorías sintéticas, y la obra de Alan Turing, François Dubet, que ahí no lo tenemos, pero a los cuales los hemos denominado accionalistas. ¿Sí? A eso se suman también algunos seguidores de la obra de Luhmann, algunos seguidores críticos que los denominamos la teoría de sistemas críticos. Básicamente con esos 4 programas hemos trabajado de manera principal. Bueno, me toca referir específicamente un poco a esta construcción conceptual que armamos, que tiene que ver como decía Pedro, fue un objetivo emergente. Nosotros empezamos pensando esta comparación, esta sistematización de los autores en relación a lo que son dicotomías, que son básicamente pares de ideas con los que se suele ordenar
la discusión en teoría sociológica, y en el transcurso de ese análisis, en el transcurso de ese trabajo, es que empezamos a notar que la idea de dicotomía como herramienta analítica nos estaba quedando un poco chica, o que suponía ciertos límites a la manera de trabajar con los autores, así que empezamos a pasar de la idea de dicotomía a una idea de tensiones, que básicamente no solamente supone el contrapunto entre dos ideas, pero sin necesariamente suponer la exhaustividad o la exclusividad que suele haber cuando se habla de dicotomías. Ejemplos clásicos, por ejemplo, tanto de estas dicotomías o de tensiones, como sea que uno las quiera plantear, está, por ejemplo, la dicotomía o la discusión entre el individuo y la sociedad, que son una forma de entrarle a la pregunta por la naturaleza de lo social, la relación entre acción y estructura, la relación entre la mirada micro o la mirada macro sociológica, el problema acerca de la continuidad y el cambio, la discusión entre el plano de lo local y el plano de lo global, la dimensión que tiene que ver con si con la sociología lo que buscamos es describir la realidad o lo que buscamos es criticarla y transformarla, la distinción metodológica cualitativo-cuantitativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de discusiones que se pueden ordenar en términos de estas tensiones, que, como les decíamos nosotros, cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que tal vez no era conveniente pensarlas como dicotomías, sino pensarlas como dos elementos que pueden suponer una relación un poco más compleja y un poco más interesante que una mera oposición. Además, nos dimos cuenta que la mejor manera o la manera más conveniente de trabajar con este marco de análisis con el que estábamos proponiendo era no quedarnos simplemente con la idea de intentar ubicar a un autor en relación a estos elementos. Es decir, no nos interesaba quedarnos solamente en lo que podría ser una posición. Es decir, agarrábamos una teoría y decimos si la tuviéramos que ubicar entre, por ejemplo, el individuo o la sociedad, el armado teórico, el armado conceptual de esta teoría estaría más cerca del individuo que de la sociedad. Eso, que sería pura y exclusivamente posicional, nos resultó de alguna manera un poco también limitante, o por lo menos un poco como una herramienta demasiado local, que a lo sumo era muy difícil de poder generalizarla y de poder combinarla con otras distinciones y otras dimensiones como para poder hacer un análisis un poco más complejo. Entonces empezamos a pensar que tal vez en lugar de tratar a estos marcos y tratar a estas teorías en términos de posiciones, por ahí podíamos pensarla en términos de concepciones. Y por concepciones nos referimos a problematizar la manera en que esas tensiones son tratadas por los autores. Esto significa que por ahí hay autores que frente a una tensión que supone dos elementos en diálogo o en conflicto o en discusión, bueno, están los que creen que la solución a ese dilema es acentuar solamente uno de los lados de esa tensión. Y ahí a esa concepción, a esa manera de entrarle y a esa manera de problematizar la tensión, la llamamos monismo. Después también pensamos que sería posible que hubiese un autor, y de hecho nosotros argumentamos que esta es la manera que tiene de trabajar la obra de Niklas Luhmann. Argumentamos que están aquellos que frente a estos dos posibles elementos de esta tensión, lo que iba a predominar es remarcar la diferencia entre estos elementos sin que de alguna manera haya un predominio que elimine al segundo elemento. Y a esa concepción la llamamos dualismo. Y además vimos que, bueno, que también existía la posibilidad de que hubiesen teorías que tuviesen el objetivo de vincular o sintetizar, es decir, de tomar estos dos elementos y unirlos y en una posición ya sea superadora, una posición que de alguna manera los integre y haga de estos dos elementos constitutivos de una nueva posición. A esa concepción la llamamos integración. Entonces, una vez que logramos
salir de un análisis posicional que de alguna manera nos limitaba a decir que un autor entre dos tensiones estaría limitado a una posición o a la otra, y empezamos a tomar esta idea de las concepciones, que lo bueno que tiene la idea de concepción es que es abstracta, porque no está refiriendo necesariamente a una tensión en particular. Una concepción puede ser la misma en distintas tensiones. Entonces, dijimos, bueno, podemos hacer un análisis que de alguna manera vincule estas distintas tensiones, y eso lo llamamos una concepción general, que es básicamente la idea de que hay algunos programas teóricos, hay algunas teorías, hay algunos autores que frente a estas tensiones, cualquiera de las que hemos mencionado, o algunas específicamente que sean problematizadas por la teoría, que frente a estas tensiones lo que predomina es una concepción en la gran mayoría de ellas. Entonces, a eso lo denominamos una concepción general. Lo que más nos interesó de esta idea de concepción general es, bueno, que obviamente es capaz de trascender de las tensiones particulares. Y eso permite de alguna manera la posibilidad de combinarlas y de cruzarlas y de generar espacios que a veces cuando uno trabaja con dicotomías y las combinas, esas dicotomías permiten un espacio de 4 posiciones. Eso nos parecía también de alguna manera un poco más limitante. Entonces, esta idea de concepción no necesariamente se limita a esos espacios de posiciones que se van de alguna manera creciendo exponencialmente, sino que nos dejaba una idea un poco más abstracta y más maleable para poder poner en discusión a los autores. Entonces, nos parecía, o nos parece que es una buena herramienta, o podría ser una buena herramienta, porque es algo que todavía estamos discutiendo, que sirviese para trascender a esas tensiones particulares, y además creyendo que esa manera de entrar a las tensiones podía ser de alguna manera una característica, un rasgo identitario de las teorías. Además, esto nos dio un criterio de comparación entre teorías, pero aparte nos dio un criterio de comparación interno, porque puede que haya una teoría que generalmente o mayormente frente a las distintas tensiones suele resolverlas con una concepción que busca la integración, pero en una tensión en particular lo que vemos es una resolución que o restituye el dualismo o se corre hacia un monismo, es decir, a una problematización que pone el predominio en uno de los dos elementos. Entonces, al tener esta herramienta como para poder hablar de una consistencia y una coherencia interna, nos permite de esa manera problematizar aspectos particulares de la teoría. Y uno de los últimos momentos de este trabajo es que estamos empezando a poner en discusión esta teoría con otras nociones que son propias de la epistemología, o de la teoría sistemática, o incluso hasta por ahí de la metateoría, que es un término que por ahí Pedro no comparte, que puede ser como las nociones de marco epistémico o de forma, o incluso estamos empezando a pensar de cómo podríamos utilizar este marco en discusiones o extensiones que tuviesen 3 términos. Bien, nuestro proyecto entonces tiene una teoría que es central, o ocupa el centro de la escena, que es la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann, y nuestro interés fue avanzar en la comprensión de esta teoría comparándolo con otras. ¿Sí? Entonces, nuestro proyecto es de teoría sociológica. Dentro de la teoría sociológica nos interesó hacer un análisis comparativo, y un análisis comparativo guiado por el interés de sistematizar a estas perspectivas teóricas, y entre algunas de las facultades que intentábamos desarrollar fue la de identificar convergencias y divergencias, o al interior de una corriente teórica, como sobre todo en el caso de la teoría de sistemas sociales, encontrar algunas rupturas y continuidades, sobre todo pensando en algunas modificaciones que se le están haciendo en nuestra contemporaneidad. En ese sentido, lo que propusimos inicialmente es la idea de dicotomía por su utilidad para fomentar este análisis comparativo. En principio definimos a las dicotomías como herramientas conceptuales útiles para generar marcos analíticos en los cuales vincular, comparar y distinguir posiciones entre 2 polos extremos en torno a problemas sociales específicos. Como bien les comentaba Gastón, lo que fuimos haciendo fue pasar de esa idea bien
poco dura de la idea de dicotomía, donde las opciones son bien excluyentes, hacia una concepción de tensión, porque creemos que la idea de tensión es más compleja, porque da lugar a posibles entrecruzamientos entre las posiciones e incluso hacia algunos problemas irresueltos dentro de una misma teoría. Entonces empezamos a utilizar de manera más directa la idea de tensión justamente para marcar que dentro del campo de las ciencias sociales el conflicto al interior de una teoría es algo permanente. En ese sentido, utilizamos tres dimensiones analíticas que son tres tensiones específicas, tres tensiones bien clásicas del pensamiento sociológico y las cuales están constantemente, la ciencia social está constantemente reflexionando en torno a ellas. ¿Sí? La primera de ellas es bien del campo de la ciencia social y específicamente de la sociología, que es la tensión individuo y sociedad. Y mismo cuando hablamos de los clásicos de la sociología, basta citar a Marx, Weber y Durkheim, vemos como ellos han presentado sus reflexiones teóricas jugando todo el tiempo con la idea de individuo y la idea de sociedad. ¿Sí? Como es en virtud de la puesta en tensión de estos dos grandes ejes, cómo se ha desplegado gran parte del conocimiento sociológico. Y lo interesante es que a pesar de que hay momentos en que un conjunto de autores dicen, bueno, ya esta tensión o esta problemática ya se resuelve, siempre viene alguien posterior y más contemporáneo a decir, bueno, me parece que la resolución no era tan así, y vuelve a reaparecer la tensión en el centro de la escena. Entonces nos parece que la tensión individuo-sociedad es constituyente del campo sociológico y principalmente nos sirve para trabajar con tensiones muy similares, que no son lo mismo, pero sí tienen aires de familia muy importantes, como por ejemplo la tensión acción-sistema o la tensión microsociología-macrosociología. Solamente para dar un ejemplo, por ejemplo, la tensión micro-macrosociología nos parece que es una tensión más propia de las construcciones teóricas de los Estados Unidos, ¿sí? Donde la tensión individuo y sociedad se reflejó en esos términos, mientras que en Europa la tensión entre agente y estructura es la forma en que toma la tensión clásica entre individuo y sociedad, y sobre todo en Alemania con Jürgen Habermas y Niklas Luhmann es la tensión acción-sistema la que está jugando más fuerte. Pero nos parece que es la de individuo-sociedad la que engloba todo ese conjunto de problemáticas típicas de la sociología desde su fundación. La segunda tensión es una que se da al debate al interior de, si se quiere, un plano más filosófico, que es un debate específicamente centrado en las concepciones ontológicas acerca de la realidad que tienen nuestros programas seleccionados, y una concepción epistemológica que se plantea el vínculo entre los conceptos científicos y esa realidad. Entonces, en ese sentido, utilizamos la concepción entre posicionamientos realistas, que una de sus líneas analíticas puede derivar en que los conceptos científicos efectivamente pueden captar a la realidad, y una concepción más de corte constructivista, que decía, bueno, el conocimiento científico lo que hace es construir su propia realidad. Es el sistema científico el que construye su propia realidad, y ahí, bueno, los debates se ramifican de acuerdo a si terminan concluyendo de que efectivamente pueden dar cuenta con una realidad en sí misma independiente del conocimiento o no. Y la tercera tensión que utilizamos como dimensión analítica es también otro debate clásico, ya no solo de la sociología, sino de las ciencias sociales en general, que está centrada en la finalidad de la labor sociológica, que básicamente abre dos caminos. Uno es el de aquel que dice que la ciencia social tiene que limitarse a describir a su objeto de estudio, a decir cómo es su objeto, y otra corriente que dice no se contenta solamente con describirlo, sino que dice también hay que avanzar hacia afirmaciones que digan cómo debe ser. Hay conceptualizaciones sobre el deber ser, no solamente cómo es el objeto de estudio. Y esa línea la analizamos como una línea crítica. Si quiere, este debate puede originarse en algunos escritos de Max Weber, cuando nos hablaba de el objetivo de la sociología es construir conocimiento de carácter objetivo y que sea neutral respecto a los valores.
ahí como a partir de ese postulado weberiano se abrió toda otra corriente muy ejemplificada en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Dice, bueno, no solamente hay que decir cómo es el objeto, sino que también hay que avanzar hacia su crítica. Y tenemos que, por ejemplo, y la Escuela de Frankfurt muy centrada en la crítica al capitalismo, ¿sí? Y a ofrecer algunas variantes acerca de cómo modificarlo. ¿Sí? O sea, no solamente contentarse con la descripción, sino avanzar hacia la proposición de algunas modificaciones. Bien, esas son las 3 dimensiones analíticas entonces, o nuestros ejes a los cuales son las preguntas que le hicimos a cada uno de los programas que ahora vamos a presentar de manera súper breve, pero la idea es que a cada uno de estos programas le hicimos la misma pregunta. ¿Cómo te posicionás respecto a la dicotomía o tensión entre individuo y sociedad? ¿Cómo abordás la tensión entre las posturas del conocimiento realistas y constructivistas? ¿Y cómo te parás frente a esta imagen de la ciencia si tiene que describir a su objeto de estudio o avanzar hacia su crítica? Bien, además del programa de Niklas Luhmann, que es al cual denominamos teoría de sistemas sociales, que es el principal núcleo del proyecto y el cual usamos para estar constantemente comparándolo, usamos 3 grandes programas. El primero lo denominamos sistémicos críticos, que serían continuadores críticos de la obra de Luhmann. Algunos de los nombres son Fuchs, Horkheimer, Teuner, Wilke, Mascareño, Poiwan, Mingers, Orbrich. Son todos autores y autoras que tienen una lectura que intentan continuar con la obra de Luhmann, aún algunos de manera mucho más cercana y explicitando su duda teórica con Luhmann, y otros, sobre todo los últimos, sobre todo acá está, bueno, acá mencionamos a Minker, dice, bueno, tenemos que avanzar hacia una teoría de sistemas sociales sin Luhmann. Entonces creo que ahí englobamos tanto a los continuadores de Luhmann como a los principales críticos o a los que quieren deshacerse o ejercer formulaciones radicales respecto a la perspectiva luhmanniana. La segunda gran corriente es la de los autores sintéticos, predominante en el pensamiento sociológico a partir de la década de los 70, sobre todo entre los 70 y los 80. Una de las grandes modas de la teoría sociológica era presentar grandes dicotomías y tratar de sintetizarlas, integrarlas o establecer puentes entre las polaridades. El caso, acá mencionamos a Anthony Giddens con su teoría de la estructuración, que justamente trata de lograr la síntesis entre las perspectivas fuertes en la estructura y las perspectivas fuertes en la acción, de ahí el nombre, su teoría de la estructuración. Pierre Bourdieu, que usa otros polos, que son lo que dice Bourdieu, es que él observa una tensión entre aquellas perspectivas teóricas que se han centrado en desarrollar conceptualizaciones subjetivistas y del otro lado las perspectivas objetivistas, y ahí viene la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu, que con sus conceptos, por ejemplo, de hábitus, lo que trata de dar cuenta en que la realidad social, tanto el subjetivismo como el objetivismo ya se encuentran integrados. Entonces habla de una falsa dicotomía entre estos dos polos, y evidenciar esa falsedad es uno de sus principales objetivos. Bien, también tenemos a Bruno Latour o a Jürgen Habermas, que como les mencionaba previamente, trabaja con la tensión entre acción y sistema, proponiendo a su teoría del mundo, su teoría de la comunicación como una especie de superación de estas dos grandes tensiones, básicamente desarrollando 2 niveles, el del mundo de la vida y el de los sistemas, para tratar de sintetizar esta tensión. Y por último, hemos utilizado, sobre todo para contrastar con la perspectiva bien sistémica de Luhmann y de los continuadores de los sistémicos críticos, a otra perspectiva de autores, sobre todo franceses, cuyo principal referente es Alan Turing, y algunos de sus seguidores como François Dubet y bueno, Martuchelli, un sociólogo peruano, a los cuales los hemos denominado accionalistas. Ellos hablan, dicen, la sociología clásica es una sociología que homologó a la acción con el sistema. Entonces lo que ellos van a proponer es desligar ese vinculamiento clásico y van a proponer una teoría centrada en el actor, en el sujeto y en los individuos. Bien, y ya para finalizar,
tenemos nuestras 3 dimensiones analíticas, son nuestras 3 grandes tensiones, y los 3 programas, o si se quiere, las 3 maneras de posicionarte en torno a tensiones. Y bueno, vamos a mencionar de manera muy breve algunos de los resultados obtenidos. Vamos a comenzar con Luhmann, ya que hemos dicho que era un poco el punto de partida. Y bueno, como bien les comentaba Gastón, con la idea de concepción general, en tanto rasgo identitario una teoría, lo que tratamos de ver es cómo abordan distintas tensiones. Una postura dualista lo que hace es reconocer la existencia de los dos polos de la tensión. En el caso de Luhmann, con la idea de individuo y sociedad, él plantea una diferencia una clásica diferencia entre los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. Dice, bueno, los sistemas psíquicos están clausurados por sus operaciones centradas en la conciencia, y los sistemas sociales son un conjunto de comunicaciones que están clausurados por la operación de comunicación. De ahí una definición famosa de sociedad que dice, bueno, la sociedad es el conjunto de todas las comunicaciones. Pero dice, bien, si observamos a los sistemas psíquicos, vamos a estar dando cuenta de los individuos. Si observamos a los sistemas sociales, vamos a estar dando cuenta de las sociedades. Y la que plantea radicalmente Luhmann es que la sociedad no está compuesta de individuos. Los individuos están en el entorno de la sociedad. Entonces, marca el dualismo, dice, es posible observar los dos lados, pero se inclina por efectuar una teoría de la sociedad. Del mismo modo, plantea una postura dualista a nivel ontológico epistemológico, la cual se denomina constructivismo operativo. Es una postura que tiene ciertas ambivalencias y ciertas tensiones a su interior. Es una postura que reconoce cierto realismo, sobre todo evidenciado en uno de sus famosos postulados, que indica que hay sistemas, que los sistemas existen realmente, pero luego lo contrarresta a nivel epistemológico con la idea de que todo el conocimiento científico es producto del cierre del sistema científico. Entonces, todas las producciones científicas son construcciones realizadas al interior del sistema científico. De nuevo, hay un dualismo y una inclinación por una postura epistemológica bien de carácter constructivista, y sobre todo con muchos emparejamientos con el constructivismo radical. Y por último, en torno a la tensión, descripción crítica, acá vemos una de, si se quiere, una de las principales críticas que le hacemos al programa luhmanniano, porque decimos, en lugar de, acá no se observa con tanta eficiencia la dualidad, porque él dice que la sociología solamente puede describir a su objeto de estudio. ¿Sí? Dice que toda crítica es realizada desde posturas normativas o posturas humanistas. Luhmann rechaza esas concepciones y dice, bueno, la sociología como disciplina científica, el objetivo es describir a su objeto de estudio, y como lo hace dentro de la sociedad, se trata de una autodescripción de la sociedad, que nunca puede decirle a la sociedad hacia dónde tiene que ir. Esto contrasta muy fuertemente, solamente para trazar para cruzarnos a la vereda de la perspectiva integradora de Pierre Bourdieu, donde Bourdieu dice, la sociología tiene que describir a su objeto de estudio, pero en su afán integrador dice, no se puede contentar con sola esa tarea, sino que además tiene que asumir el compromiso por visibilizar las dominaciones simbólicas, ¿sí? Y sobre todo por aportar aportar al debate público, al debate político. Dice, la ciencia no puede dejar de efectuar aportes y de comprometerse con los debates públicos y con los debates políticos. Entonces ahí tenemos un contraste bastante claro con la postura luhmanniana. Y también, si vamos al caso del monismo, lo utilizamos con la perspectiva accionalista de Turén, donde también termina hablando de una sociología ética, de una sociología que también que no puede ser neutral respecto a los valores, no puede ser neutral respecto a la moral de su propio tiempo. Bien, esto solamente para presentar algunos de los resultados obtenidos. No sé, Gastón, si tenemos alguna viñeta más. No, pero sí podemos comentar que bueno, este proyecto está en su segundo año, si no me equivoco, y que durante este periodo de trabajo pudimos participar de dos de los congresos más centrados, más
más interesantes a nivel Latinoamérica, presentando un poco algunos de estos avances y algunas de estas ideas, que son el Congreso de Teoría Social Latinoamericano y el Congreso Latinoamericano de Sociología, el ALAS, y que además tenemos, y de vuelta, si mal no recuerdo, creo que son 2 artículos en prensa, o un artículo en prensa y un artículo en evaluación, uno en el que presentamos primero una comparación mucho más documentada de esta primera manera de sistematizar a los autores, que estaba centrada en la obra de Luhmann y en la de Bourdieu, y una donde ya avanzamos un poco más con estas ideas de concepción general, donde aparte ahí ampliamos el juego al resto de los autores que había mencionado Pedro, y que, bueno, que esperamos que esas publicaciones vean la luz en breve, y a quienes estén interesados los invitamos a que chusmeen. Ahí están un poco más detallados todos estos argumentos que contamos rápido y por arriba. Y bueno, ahí y quedamos en contacto para los interesados que tengan ganas de entrar en esta discusión. Sí, además decirle que, bueno, todos somos docentes de la carrera de sociología. En mi caso, soy docente de sociología general, en los cuales la mayoría de los autores que aquí trabajamos están dentro del programa, son autores que vemos y que son centrales para tener una introducción al conocimiento sociológico, que es lo que se da en la materia de sociología general. Así que todos los insumos que nosotros vamos acá trabajando, la idea es que las materias, específicamente la que doy yo, pero también la que dan el resto de los miembros, se retroalimente con todos estos desarrollos teóricos que están en curso y que estamos debatiendo con la comunidad académica. Así que la idea también es ir presentando algunos de los resultados en las materias y que, bueno, todas estas conferencias que estamos dando también puedan ser visibilizadas por los alumnos y las alumnas, así tienen otras herramientas, además de los textos, para poder ir llevando adelante su ejercicio de introducción a la sociología y su carrera. Bueno, entonces, nada, agradecerles la atención, agradecerles el interés, y también de paso agradecerle a la universidad, ya que estamos en las jornadas de investigación, por el apoyo que le dieron a este proyecto.